Buenas noches, mi nombre es Ariadne Carrasco y el día de hoy les voy a hablar acerca de la Ley contra la Corrupción. La Ley contra la Corrupción tiene como objeto regular la conducta de aquellas personas que pueden ser tanto funcionarios públicos como personas naturales y personas jurídicas en cuanto a su relación con lo que es el patrimonio público, para mantener así una buena estabilidad en cuanto a los recursos públicos y por lo tanto ejercer lo que son los principios constitucionales tales como la honestidad, la eficacia, la eficiencia, entre otros. En el caso tal de que las personas jurídicas o las personas naturales realicen algunos actos que se presuman que están de alguna u otra manera violando lo que es el patrimonio público, se encarga la ley penal de tipificarlos y por ende sancionarlos. Y en el caso de los funcionarios públicos, cuando se presume que alguno ha mantenido un ingreso de alguna u otra forma sospechoso o algo, se encarga la ley el Estatuto de la Función Pública de sancionarlos. Asimismo, es importante señalar que la ley no solo rige a los funcionarios públicos, como lo dije anteriormente, sino también a las personas naturales y jurídicas, como por ejemplo en el caso de aquellas constructoras cuando mantienen relación con el Estado para, por ejemplo, en el caso de una plaza, realizar un parque o realizar algún monumento especial para el Estado, etc. Esto mediante la contratación pública que se puede realizar por internet, generan un contrato y por lo tanto deben notificar ante el banco una declaración jurídica de sus ingresos para que en el caso tal de haber terminado valga la redundancia, el parque en la plaza, puedan notificar que no han abusado en ningún momento del patrimonio público o de alguno de sus ingresos. Asimismo, en el caso de los funcionarios públicos, puesto que estos tienen extrema relación con lo que es la administración pública y por lo tanto el patrimonio público. Por ejemplo, en el caso de aquellos funcionarios públicos que ejercen en la municipalidad, ellos se encargan de mantener los ingresos que el Estado recibe, ya válgase de impuestos, válgase de cualquier otra vía de ingresos que estos puedan tener, y por lo tanto deben establecer cada uno su declaración jurada ante el banco para que el Estado no presuma que se están aprovechando de tales ingresos. Entonces, al tener tanta relación y tanta cercanía a lo que es la administración pública, se crea esta ley para regular su conducta. Asimismo, es importante señalar que dentro de lo que es la propia ley contra la corrupción y el Estatuto de la Función Pública, reconoce como funcionario a aquellas personas que se encuentren de forma permanente o transitoria y que reciban una remuneración o presten su servicio gratuitamente por nombramiento o contrato, es decir, por carrera, y lo otorgue la autoridad competente, es decir, alguna que se encuentre al servicio de la República y de los estados, tales como o cualquier órgano que se encuentre dentro de lo que es el poder público. Asimismo, se reconoce como funcionario público a los directores y administradores de las sociedades civiles y mercantiles, de las fundaciones, asociaciones civiles y demás aquellas constituidas que obtengan un recurso público, es decir, como lo dije anteriormente, que puedan ejercer su función libremente, pero en el caso de obtener algún patrimonio público, estos puedan regirse por esta ley. Asimismo, es importante señalar que en el caso de, por ejemplo, si el Estado mantiene, por ejemplo, en el caso de una fundación, el 50% es el 51% es del Estado y el 49% es de sus fundadores, se considera como patrimonio público, es decir, por lo que deben presentar ante el Estado su declaración de ingresos, puesto que lo que es el Estado en su administración pública les otorgan dinero, ya sea para funciones benéficas, para ayudar contra la lucha, por ejemplo, si es una fundación del cáncer, entre otras cosas. Por lo tanto, son consideradas, en el caso de las fundaciones, funcionarios públicos.
Asimismo, establece como funcionario público cualquier otra persona que se encuentre establecida en la ley, tanto en el estatuto de la función pública como en la presente ley. Asimismo, encontramos que se consideran patrimonios públicos independientemente del título que tengan aquellos que sean órganos y entidades del poder público, órganos y entes del poder estatal, es decir, aquel que pertenece a cada estado, estado Lara, estado portuguesa, etc. Órganos y entes regionales que pertenezcan a la región, por ejemplo, a la región o municipio, por ejemplo, el municipio Iribarren. Los órganos y entes federales y metropolitanos, los institutos autónomos, nacionales, estadales, de distritos o municipales, como por ejemplo aquellos institutos que pueden ser colegios que tengan un 51% ingreso de la administración pública y un 49% que sea de sus propietarios. Al momento de poseer la administración pública un porcentaje mayor al de sus propietarios, pasa automáticamente a considerarse patrimonio público, por lo que no se puede vender, no puede ser transferible, enajenado, etc. El Banco Central de Venezuela, las universidades públicas tales como la UCLA, puesto que la UCLA, el Estado le otorga todo lo que ellos consideran como ingreso, es decir, el comedor, los libros, todo lo que la UCLA posee es otorgado por parte del Estado y por lo tanto se considera un patrimonio público. Asimismo, las sociedades de cualquier naturaleza, las cuales pueden ser mercantiles y civiles. Las fundaciones, como lo dije anteriormente, que además deben poseer en el caso del Estado un 50% y cualquier otra establecida en la ley. Como lo dije anteriormente, como que la finalidad de la presente ley, más que regular la conducta del funcionario, de la persona jurídica o natural, es preservar el patrimonio público, porque muchas veces como que violamos lo que es ese patrimonio público. No nos importa en ocasiones cuáles son sus ingresos, si están haciendo bien o con responsabilidad la función, etc. Y a su vez lo que hace es perjudicarnos a nosotros mismos como función o como nación. Por lo que en el artículo del 46 al 51 la ley sanciona aquellos actos delictivos cometidos por las personas naturales, jurídicas o funcionarios públicos para evitar así el derrumbe de lo que es el patrimonio público. En el primer caso encontramos el enriquecimiento ilícito, que es cuando, por ejemplo, un funcionario, para poder que la persona realice cualquier acto, recibe dinero a cambio de esa posesión del patrimonio público, cuestión que está sumamente cuestionada en nuestro país y por lo tanto se encuentra sancionada en la presente ley para evitar así que se siga propagando. Esto se puede observar mediante la declaración jurada cuando existe un desequilibrio en sus ingresos. Por ejemplo, tiene casas, carros, qué sé yo, que no concuerdan con su salario o con lo que recibe de forma anual o mensual. Asimismo, encontramos que pueden incurrir en este delito aquellas personas que se encuentren, no solo el funcionario, sino aquellas personas que se encuentren también en la declaración jurada y aquellas que hayan tenido algún lucro en cuanto a la ejecución del contrato celebrado con el órgano o ente. Asimismo, el momento de realizar lo que es la investigación, si se presume que existe alguna propiedad, esta pasa de forma inmediata a pertenecer al Estado y por lo tanto se le quita al funcionario o a la persona que lo tenía la propiedad. Asimismo, es importante señalar que cuando se conozca que existen indicios que pueden culpar a algún funcionario o persona jurídica de algún acto, en este caso enriquecimiento ilícito, el Ministerio Público podrá iniciar la investigación de forma inmediata para poder así determinar si recurrió o no en el enriquecimiento.
Por último, se termina lo que es la investigación si en el caso tal de que exista prueba remota de que el funcionario sea enriquecido, es decir, si existen casas, si existen carros que de alguna u otra forma no concuerdan con su salario y por lo tanto se presume que tuvo que haber obtenido tal ingreso por algún acto referente a lo que es el patrimonio público. Esto fue todo, espero que les haya gustado y muchas gracias.